vuelta y media, se empieza a inclinar la balanza. Encontrás lo que creías perdido y acá estás todo va a levantar. Vuelta y media, un miércoles normal. Aunque falten 2 días, te juro que vas a llegar. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vuelta y media, miércoles normal. Aunque falten 2 días, te juro que vas a llegar. Tienes que llegar, tienes que llegar. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? A Hola. todos, a todas, hola, ¿cómo va? Aprovecho y saludo, yo soy Eloísa, Hola, Eloísa. Hola, Eloísa. la mamá de Verdeo. Ay, perdón. Hola, Eloísa. Hola, ¿cómo están? Bueno, Muy bien. Estoy muy contanos un contenta. poco cómo es Verdeo. Bueno, Verdeo es una chica, sí, es una chica Ajá. muy curiosa, Muy bien. muy amiga de sus amigas, Mirá. más o menos amiga de sus amigos, es fanática del skate, de jugar a los dados, es un poco vagoneta para Bueno, ¿y cómo para está con estudiar. el inicio de clase que empieza el lunes? ¿Cómo Bueno, está Verdeo? está un poco nerviosa, ansiosa, me imagino que como todos ustedes que, bueno, están a la expectativa, también los adultos y las adultas tratando de, no sé, como de caer bien, vamos a tener un año por delante. Muy y bien. bueno, ¿Cuál es tu pregunta, Eloísa? mi pregunta es si vamos a poner plata entre todo el grupo para el día del cumpleaños de cada uno de los chicos, si vamos a juntar plata entre todos para o sea, que hablemos acá del grupo de WhatsApp a conformar Bueno. para después que ya nos vayamos de acá y quede todo organizado, porque siempre tiene como un marco, ¿no?, de formalidad. Estas cosas me hacen acordar que no tendría que haber estudiado para ser maestro. ¿Cómo le podemos poner al grupo de WhatsApp? Arréglenlo después. La verdad, esto no forma parte del colegio. Es que queríamos que estés. No, para no, que no te- quiero estar, no quiero estar, no quiero estar. Bien. Hola, ¿quién más? Hola, ¿qué tal? Soy Marisa, yo, la Hola, ¿qué mamá haces? de Antonito. ¿Cómo Hola, están? Marisa. Hola, Marisa. Hola, Marisa. Hola, la verdad es que estaba un poco preocupada, a ver si vos me podés A ver. ayudar, porque bueno, es la primera vez que empieza el jardín, Antonito. Y sí, él, ¿cuántas veces van a empezar el jardín? Bueno, y él los martes, después de almorzar, necesita que lo abracen durante 45 minutos. Y yo quería saber si va a haber alguien que va a poder abrazarlo para que se sienta contenido esos 45 minutos. Qué mal están criando a los pibes, ¿eh? Solo los martes igual, ya fuimos sacándole, viste, el resto de los días de Claro. la semana. Y no, te diría que vengas vos los martes. ¿Puedo entrar? Sí, sí. Y llévatelo. Cuando lo abrazás, lo levantás y te lo llevas. Bueno, ¿Está bien? bueno, gracias. Gracias, Marisa. Bien. ¿Quién más? Sí, ¿qué tal? Sáquense la TV, tengo 5 grados más todavía. Oh, Sí. qué montón. Yo soy Ricardo Tuco, el papá de Malfatti. Hola, Tuco. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bueno. Divino, Malfatti. Bueno, Es divino, ¿viste? contanos de Malfatti un Es poco. un crack. ¿Cómo Bueno, es Malfatti? Malfatti es un chico ya muy alto. Ajá. Sí, mide 1,60. Mirá. Así que nada, creció un montón. Le gusta mucho el básquet. Y claro. ¿Sí? Pero no le gusta jugarlo. Le gusta ver. No, tampoco. Le gusta el básquet. Le gusta el básquet, pero todavía no sabe cómo es. Claro. Pero bueno, él ya empezó con todo eso, ¿viste? Muy bien. Está con muchas ganas de empezar. Ajá. La verdad que sí. Qué bueno. Y él quiere ser ingeniero agrícola. Está bien. Con lo cual quería saber si ya tienen una orientación vocacional desde el jardín, porque él está convencido, desde los años Claro. y medio que él dice... Sí, sí, quédate tranquilo que tenemos orientación y justo para ingenieros agrícolas. ¿Desde tan Ah, chiquito? bueno. Sí, 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 Mirá, quédate qué bueno. tranquilo. Qué bueno que Quédate, sale, ¿eh? Malfatti, quédate tranquilo, va a tener 1 hora por día de ingeniería Che, agrícola. qué bueno. No te Sí, tengo en el sí. grupo de WhatsApp, Tuco. Ahora pasame, antes que nos vayamos, Te lo paso. Por favor. así termino de armar Sí. el grupo. Dale, mi teléfono es brasilero. ¿No grabamos con eso? ¿Brasilero? Bien. Bueno. No, no soy brasilero. Sí. Hola a todos, yo soy Miriam, la mamá de Panchita. Hola, Hola, Miriam. ¿cómo andás? ¿Todo ¿Cómo, bien? cómo se llama tu hija, Miriam? Panchita, Ah, le pusiste Panchita. sí. Bien. Estoy muy contenta con ser parte de este grupo. Panchita está muy contenta también. Ujú. Y mi pregunta... Quiero decir, los papis y las mamis no son parte del grupo, son sus hijos, ¿eh? No los papis y las mamis. Ustedes pues, estamos- no vienen. Hay una onda ahora Ah, ¿no como que venimos ahora? ustedes se tienen que hacer amigos. Pero la No, primera semana es con actividad presencial de un Sadres. rato hasta que se adapta, pero después no los quiero ver a ustedes. Yo me compré un traje de payaso para la adaptación, ¿no era? No, es un montón eso. ¿Sí? Sí, sí, Ah, para vendelo. los chicos, para que no- vendelo. Ah. Vendelo.
El tema de la lista de útiles, que Sí. ya la enviaron, quería saber dos cosas. Primero, la cartuchera dice de 2 pisos. Yo ya le compré una Panchita de 3 No pasa nada. de Frozen, que le encanta. No pasa nada. No pasa nada. No. Y después, ¿por qué tanto papel higiénico pidieron en la lista de útiles? Y porque se hacen encima acá los pibes y la verdad es un presupuesto que ya no manejamos. Ah, perfecto. Pensé bien? que era para la fiesta de momias. No, voy a tratar de zafar este año la fiesta de momias. Ah, porque yo ya tengo uno más grande, perdón que les spoileo, pero Sí. para la fiesta de momias no va a ser este año. No lo sé. La verdad estoy esperando que haya otra pandemia y no vengan. Por ahí Que te sea por puedo. Zoom. Yo, si querés, tengo el traje de payaso. En lugar de fiesta de momias. Vendelo el podemos hacer- traje de payaso. Vendelo. ¿No sirve para la adaptación? No de los sirve, chicos? no sirve. Ah, ok. No sirve. Bueno, aprovecho, perdón. Sí. Me llamo Santiago, ¿cómo están? Hola, Bien, Santiago. Santiago, Me ¿cómo encanta va? el grupo, me siento muy cómodo ya, apenas nos conocimos. Anótame en este papel tu número de WhatsApp. No, 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 por no favor. quiero estar en ese grupo. ¿Papá de quién, Santiago? De Jano, soy papá de Jano. Ajá. Hola. Jano, bueno, es un chico muy particular, lee mucho, ya está leyendo El Señor de los Anillos, tan Mirá qué chiquito. bien. Muy culto, pero por otro lado no dejo los pañales. Y cuando La se verdad hace prefiero encima- que no sepa leer, pero que... No, se hace encima, nosotros le decimos cariñosamente el albañil. Cuando se hace encima es tremendo eso. Claro. Tremendo. Va a usar el papel higiénico de la lista de útiles. Eso está bueno. Quiero saber cuántas personas están capacitadas para cambiar, nenes de 4 años que no dejaron todavía el pañal. Ah, y mi Marisa va a venir a segunda- abrazar al nene que venga a cambiar a Jano también. ¿Te bancás cambiando a Janito? Bueno, Tráete ¿te un puedo cobrar algo? No sé, me da como un poco de cosa. No, pero yo, creo que yo le uso un secador, ¿viste? Los de ventanas, para la Sí. espalda. Arranco desde ahí hasta abajo. Y por otro lado, quería preguntarte, le gusta mucho Boba Fett. Fanático de Boba Fett, mal. ¿Hay algún otro? Boba Fett le encanta. Nadie. Pero la mochila es de un verde que no es el verde del colegio. Quería saber si puedo llegar a tener un problema porque venga con una mochila. ¿Les cuento cómo es la mochila? Sí, hacelo corto. O igual, ¿eh? dibujala, Porque dibujala yo tengo en esta 5 grados más tengo todavía. Es- Hacelo corto. Claro, la mochila es cuadrada. Ponele que tenga 30 o 40, tal vez tiene más. ¿Muchos 40 cierres? centímetros. ¿Tiene muchos cierres? Eso es interesante. Tiene el cierre principal y el cierre más chiquito. El cierre más chiquito es como si Boba Fett tuviese una sonrisa, lo cual es absurdo porque tiene un casco Boba Fett. ¿Saben qué? No sabemos si se está sonriendo. Yo los voy a dejar Quería acá hablando saber entre ustedes. si Me voy a traerla- atender a la otra sala. Ah, bueno. La verdad estoy harto de ser maestro. Harto estoy de ser maestro. Pero puede Y entrar de la- los padres. Todos ¿Me creen que dejas? sus hijos son únicos. No son únicos. Vienen 300 pibes por año acá. Ajá. Todos los años cambian. ¿Y trae mochilas de Boba Fett? Me chupa un rehuevo. ¿Me pasás tu número de WhatsApp? No tengo WhatsApp. Me borré de WhatsApp, de Twitter. de Hacemos un grupo paralelo de Boba Quedaron Fett. unas preguntas. Yo le puse Boba Fett ¿Y a un tiene grupo. bolsillitos a los costados en la mochila? Ay, ¿sabes qué? Ay. Porque ahí pones... This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band about that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Tricks say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band about that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch.
Mark Ronson, a esta hora en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Un calor inexplicable sobre la ciudad. Y aquí estamos para hacer nuestro querido show, nuestro querido programa Vuelta y Media hasta las 8 de la noche en la radio. Si es que nos escuchás por el clásico y tradicional sistema en la FM 104.3 MHz. Si nos ves por la televisión, estamos en el canal KZO. Ahora, si estás en internet, nos podés ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube, e incluso en nuestro canal de Twitch. Entonces, ¿todo eso? Sí, si no tenés, o nos podés escuchar en Urbana Play FM también. Encima. Sí. Si no tenés ganas, es que no tenés ganas. Y no, la verdad que no. No nos diga que no podés. Te vamos a respetar. Bien, recién hablé con Marina Velati. ¿Qué Ustedes dijo? que me preguntaban. Hace mucho que no nos deja un audio, un llamado. Bueno, Puta madre. ahí está Marina. Y hablamos de la vida en general, Sí. tiene muchos proyectos laborales por suerte. ¿Te reíste? Así que sí, por supuesto. No. Hablamos es mandarse audios. Por supuesto. No se habla más. No se habla más. No se habla más. No se habla más. Los amo. Bien. Nosotros a vos, Marina Velati. ¿Hablaron hoy con algún famoso, famosa? Hablar con famosos. ¿Ustedes? Sebastián. No, pero de verdad, dale. No. Sacando a ustedes, no. Bien, Obli. No. No, muy bien. Estoy pensando si hablé antes de ustedes hoy. Ajá, ¡Ay, fuerte. Oblapcito! Pero algún mensaje de texto dejé y bueno, con hijo y mujer, pero... Claro. Mensaje de texto no hablas igual. Tengo algunos conocidos solteros o separados que me dicen, tal vez hasta las 6 de la tarde no hablo. Claro. Pero yo tengo muchos días así hasta venir acá, no hablé muchas Ajá. veces. Pero yo hablo sola cuando no estoy con gente igual en mi casa. Claro, en la ya- bicicleta hablo un Estamos montón. hablando acá en la radio de eso. Claro. Un poquito nos Sí, la berrada, Juli. Sí, sí, No, sí. yo a veces practico conversaciones o actúo conversaciones. O me indigno por algo que no le dije a una persona que me indigné o algo Ajá. y voy hablando sola en la bici. ¿Y nosotros fuimos esos indignados alguna No. A ustedes les puedo decir todo en la Todo cara en o la en, jeta. o en la nuca o en, la oreja. jeta, en la jeta. Claro. Pero sí, yo también me indigno solo, también grosso. Sí. Bien. Es increíble. Hace muy Así bien y eso. sigo un poquito. Bueno, hoy Pero tenemos curso de antiayuda, justo. Viene bien. Ayer fui, entre otras personas, con Peto Homenaje, con Dalia Gutman. Sí. Fuimos a la muestra de Van Gogh en la rural. Hermosa, ¿eh? Qué lindo. Es una hermosa exposición para visitar, para ver. Y la verdad que pasamos un lindo momento. Qué bueno. Entrás En un pabellón. Entrás en un pabellón, al principio lees toda la vida de Van Gogh, con paciencia, con tiempo. Yo estaba con mi hijo, además, trataba de ir explicándole lo que leía, resumírselo. Una desgracia tras de otra. Una desgracia tras de otra. No tuvo un gol. Una vida tremenda, una tragedia. Todo mal. De hecho, se llama como su hermano muerto para arrancar. Para arrancar. Ahí el padre se llevó psicología. Sí. Yo creo que no era eso, yo creo que eran otros tiempos. Eran donde, otros tiempos, donde era sí. rendir homenaje o era una obligación moral, ¿viste? Sí. Andás a ver. Su hermano había muerto un año antes de que él naciera y le pusieron el mismo, El mismo nombre. Que ya con un perro te hace ruido, ¿viste? Se le murió. No, incluso de abuelo a nieto a veces. Sí. Se murió el abuelo, le das un pibe, le pones el mismo. Qué Sí. sé yo, es discutible. Pero esto es un caso tremendo. Y Una claro, vez también escuché Sí. una frase, ante una desgracia, una persona dice, la mejor forma de curar la muerte es festejando la vida. Y me parece que también hay algo de eso, es decir, a alguien que murió también traspasarle el lo nombre. estamos homenajeando. Es como también de darle vida a esa persona que, qué sé yo no lo haría, pero digo, no todo es tan tétrico. ¿ves? No. Es verdad. Ponele No. me arrepiento de abuelo a nieto. Claro. Pero este caso es No, muy, no, eso esto es tremendo. muy Pero extremo. bueno, fuera de contexto de época también es difícil Por juzgarlo supuesto. así. Ni hablar. Y él, esto me lo decía Peto, que iba al colegio y pasaban por la tumba del hermano donde estaba su nombre también. Claro. Ese, Bueno, también pensemos que, no sé, pero en las familias acomodadas de algún lugar del planeta, el cementerio estaba ahí. También, al toque. Entonces, sí. o lo tenías en tu casa o pasabas por la iglesia, estaban los ilustres, estaban ahí. Ajá, todos los días. Todo el tiempo Todos los veías días. eso. Bueno, una vida trágica, pero una muestra hermosa. Eso digo, ¿eh? Así Un que, grosso. Este es el aplauso para Vicen. aplausos para mí. Aplausos para Bien, mí. Seba. Buen crítico de arte. Pasamos, sí, muy buena. Sí. Una noche preciosa. Bueno, hoy viene Peto Homenaje, lamentablemente. Qué Viene pena. Peto Homenaje. Y hoy viene María Badi, la buena de María Badi. No la vemos desde la fiesta de fin de año. Que no fue una fiesta, fue un encuentro. Fiesta es otra cosa. La verdad, fiesta es otra cosa. Sí, que uno salpique a otro en la pileta. No, fiesta, dale, fiesta de gente adulta. Claro. Dale. Fiesta no es de Dale. día. Nacho. O se hace de día, pero Nacho no arranca. Sosa de en un día. momento me dijo, bueno, ¿para qué traje todos estos forros? Sí. Claro. Así me dijo Nacho. Sí, pero eran Guido, derecho un zapatillo. No. Yo bueno. le dije, Nacho, estamos los dos igual. Nunca pasó nada. No. Nunca nada. No, pero hicimos cosas más divertidas. Jugamos, Ajá. perdiste una pelota. Sí, hubo que ir a recuperarla a la otra casa. Fue una linda jornada. Una linda jornada, sí, fue el 19 de diciembre. ¿Cómo te acuerdas la Porque fecha? tengo el TOC con algunas fechas. Domingo 19 de diciembre. Domingo 19 de Fue un diciembre. domingo 19 de ¿Y diciembre. cuántos días hace entonces que no la ves a María
estaba ahí. Desde el 19 de diciembre, hoy es 16 de febrero. Sí. Hoy es 16 de 16. febrero. Mañana cumplimos un año. Bien, es verdad, casi 2 meses. Bueno, mañana venimos a las 12 del mediodía. ¿Se Sí, acuerdan hola. de esto? Me acuerdo. ¿Se acuerdan de ¿Qué esto? tenemos que traer? Entusiasmo. Malla, Entusiasmo. toalla, antiparras. Traigan Sí. chistes para hacer, ¿Chistes? emociones. Sí, pero poca nostalgia, más futuro. Sí, yo mirá para adelante. Miramos para adelante. Miramos para adelante todo el tiempo. Como me decís siempre, el pasado olvidémoslo. Eso, total. Claro. Todo para adelante. Y ¿Y qué más? ¿Y pantalones cortos? ¿O va a estar medio fresco si mañana? la No. temperatura está así, yo dudaría en venir, la verdad. No, hay que Bueno, venir. hay que venir, hay que ¿Cómo venir. dudarían venir? No, es un chiste. Ah. Vos después tenés una reunión. Sí. Vamos a comer, Oblap, después. Nos quedamos ya acá. Sí. Dale. Me duele un poco, la verdad, me duele. Ajá. Pero bueno. ¿No vayas vayan a la comer. reunión? No, pero que tengo que estar en la reunión. ¿Qué Sí o sí. tengo? Es una reunión. A esta altura de la vida, Sí. hacé lo que. Si vos sentís ir a la reunión, fenómeno. Sí, porque me comprometí primero. Si hubiera tenido el compromiso con ustedes, a la reunión le hubiera dicho el jueves no puedo. Pero igual casi como todas las me reuniones son cambiables. Sí, claro. Sí, pero no. Igual tenemos que hablar con Pablo a solas, ¿eh? Sí, igual me duele. Sí. ¿Sabes? Bueno. Me gustaría estar. La vamos a pasar espectacular, Si querés, Oblap. dejamos el teléfono abierto. Eso También. me encantaría. ¿Y vos? Pero vas a estar O en la grabando. reunión. No, La grabando grabamos. así. ¿Hasta La cuándo se grabamos. puede grabar en WhatsApp? Nunca probé. No, pero Nunca probé. No sabemos si tiene un límite. Averigüemos, llamemos a alguien a Ricardo Siri. Claro. Pero, perdón, acá hemos escuchado récords de mensajes. Una vez nos hicimos Sí. una sección. A mí una vez me grabaron uno de 8 minutos que me dijeron, escúchalo todo- cuando no, puedas. No, Creo que media hora, Perdón. El otro día me mandaron mi obra por WhatsApp, 1 hora y cuarto. No, no te creo. Me la mandó Diego Canizaro. No, pero te la mandó ¿Pero estuvo por- así por con el dedo? link. Me la mandó por WhatsApp. No, Por no link. te creo. No está en tu WhatsApp. Es No un está link. en tu WhatsApp. Y aparte que iba a si tener está en el mi dedo WhatsApp, así. ¿qué hacen? Te doy un beso en la boca porque no pasa video, no Oh, pasa más. prepará los 1 labios. hora 18. Saca la Tráemelo, lengua. tráemelo. Tráemelo vos. Ahí voy a buscarlo. Uy, cómanse la boca. Yo no sé si estoy preparada para ver. Están viendo en este momento. El audio solo, boludo. Y estamos hablando de audio, Gil. Pero dije, me mandó la obra, es video también. ¿Cómo No, bueno, zafaste, pero Oblap? si estamos hablando de audio de No, WhatsApp. dale, yo no sé si mañana. Güey, hay que venir. cachuflán. Uy, no, que no están con barbijo, no se pueden agarrar piñas con distancia social. No. Estamos a un día de cumplir año. Preguntale a Pandiera el protocolo para agarrarse a piñas en estudio. Va a llegar por mail. Ah, Va a llegar por mail. 1 hora 18. A ver si Tati tira la. Pero vos Ah. decís que dejó grabando así, o sea, deslizó el dedo. Tati Rose dice: en Ipone Sí. sí. se puede mandar 30 minutos de audio en vivo. Ajá. 30 minutos en vivo. Si es reenviado, puede durar más. Ok. ¿Por qué? No lo O sabemos. está mandando un archivo, me parece que son dos cosas distintas. O sea, como hizo Cani, te mandó un archivo. De 1 hora 18. De audio, que será y un te duele- MP3. Y te duele en el alma. ¿Y lo Te duele en escuchaste? el alma. ¿Escuchaste tu audio solo? Escuché porque Cari me dijo: mirá que hiciste cosas nuevas, escuchá. Sí, lo escuché. ¿Entero? Porque a veces en el escenario, y acá Pablo no me deja mentir, Mentiroso. improvisás y decís: mirá qué buen chiste. Bajaste y te olvidaste de ese chiste. Sí, igual cuando lo anotás Tampoco en la está tan otra bueno. función decís, che, no estaba tan No bueno. estaba tan ¿Che, bueno. escuchaste en tiempo real o en 2.0? En dos. No, en tiempo real, pero en muchos Muchas segmentos. veces. Ah, ok. 15 minutos un momento, 20 después. Yo hablo rápido, que tal vez es Sí. uno de mi único defecto sería hablar rápido. Más o menos. sí. Para mí no tenés defecto. Para mí eso Modulo- tampoco es un defecto. Eso tampoco, modulo, Llegar casi no tarde. modulo y hablo rápido. Sí. El otro día me vi en YouTube también un registro para ver Ajá. algunas correcciones y rápido, porque no me quiero ver durante 1 hora y media. Entiendo. Hablando rápido es imposible. No digas así. No, Oblap. No, pero era como. Bueno, pero ¿sabes qué? La gente no se bueno. equivoca. La gente no se equivoca, Oblap. ¿En qué sentido? Que la gente no se me equivoca. odia. No, sí, se equivocan. No, ¿La gente? que lo va a ver. Ah, la gente que lo va a ver a él, ¿no? Si hablaras mal no te irían a ver. Se corre la relativo. bolilla. Sí. Que no se te empieza entiende. Che, al pibe de Saavedra no se le entiende Hay que nada. subtitularlo. Claro. Urquiza. No se le entiende No, nada. no, es Sí. saber. Cuando no Bueno. estuviste, Sí. ¿no? Que cuando no estuvo se instauró. Y esas 5 semanas fueron durísimas, Oblap. Sí. Fue una Durísimas. semana en noviembre y una semana ahora. Y me quedan 2 del año pasado No, y las no te 4 queda de nada. este 5 año. semanas te extraíamos bocha No, no. y te defendimos. Te No, defendimos. no entiendo de Te quién querían me rajar. defendieron. Te querían rajar, dijimos, bájenle el sueldo lo más bajito que Ahí está, puedan. querían pero 50%. déjenlo. ¿Cómo? No, ¿Te dijiste bajen el sueldo? Pero con tal de que te ¿Y qué quede. preferís? ¿Quedarte sin laburo o que te bajen el sueldo? Y por la que Ah. me están diciendo que quedó, Bueno, el son 30. solo 300 lucas que me quedan Bueno, ahora. me llega un audio de Alejandro Apo en este momento. Sí, hay que ponerlo al aire. Yo creo que Alejo no está escuchando el programa. Por las dudas se lo voy a mandar a Guido. Si Alejo está escuchando el programa, Le decimos. para mí no lo está escuchando. Alejo, avísame si lo podemos. Pero decíselo con voz de Alejo. Alejo,
Avísame si lo podemos escuchar al aire, hermano. Si lo reenvías, ¿Qué? Guido no lo puede escuchar. Dale tu teléfono, Guido. No, yo se lo mando a Guido. No puedo apurarlo. Si Alejo me... ¿Cuánto dura el mensaje? 30 segundos. Ah, lo puedes escuchar en tiempo real. Claro. Si Alejo me dice, estoy escuchando el programa, ponelo al aire, lo hacemos. Para mí no está escuchando el programa. Pero qué intriga, ¿no? Qué intriga, ¿qué dirá Alejo Apo? Hablé con él por última vez. El día que cumplía el pájaro canigia. No, hablé 2 veces en el año. Sí. En mi cumpleaños y en ¿Ya el lo que suyo. va del año? No, el año pasado, perdón. Ah, ¿cómo En mi está? cumpleaños y en el suyo. Sí. Bien. ¿Él se acuerda de tu cumpleaños? Sí. Mirá vos. Me llamó a ponerle 10:30 de la noche y me dice... Los geminianos. ¿Vos pensabas que me iba a olvidar, nene? ¡Feliz cumpleaños! Hoy cumpliría el Pato Pastoriza. Aparte lindo que te digan nene, Sí, a cualquier edad. Y Alejo cumple el 19 de diciembre. Lo llamamos el día que nos juntamos con Abadi. Tenés razón. El día del cuento de Fontana Rosa. Claro. Y vos hablás con Apo y te dice que en el 74 le empezó en radio. Te empieza a contar todos sus aniversarios, todas sus efemérides. Sí. Acá ¿Cómo vas a hacer así? Yo voy a hacer... Ya soy un... Ah, Ya sos. Acá manda otro audio Apo. Pa. él debe estar escuchando entonces. Sí. Escuchamos el primero, dice. Dale. A ver, Alejandro Apo en Vuelta y Media. Sebastián, Sí. 19 de diciembre, por eso te quedaste enganchado. Ahí tenés. Es mi cumpleaños. Sí, Alejo, Soy sí. Alejo Apo. Sí. A mí es un imitador de Alejo. Alejo, él no era Apo. Cumplí 67, mirá todos los que tengo, nene. Vamos, Alejo. Mirá, Alejo, Te qué mando un gran. abrazo, un beso para Julieta y para el otro muchacho que me parece un fenómeno. Beso Bien. enorme. Debe ser el chacal. Gracias. Pablo Fábregas, Alejo. Chao, Escúchame. Sebas, un gusto. Un Qué gusto, divino. Alejo. Verlos y escuchar. Qué lindo. Qué divino, Alejo. Alejo. Qué recuerdo. Una vez lo llevé. Nada, se casaba el hijo de Alejo. Sí. Sí. Se casaba el hijo. En Villa del Parque se casaba. En tu Villa del Parque. En uno de los salones de Villa del Parque. Sí, no recuerdo el nombre. ¿Cielo del Azul? salón. Ay, no Ya no recuerdo. está más Cielo Azul, por eso lo nombré. Quiero que vengas a hacer un monólogo al cumpleaños, al casamiento de mi hijo. Si no fuiste, sos un No, muy sí. desagradecido. Fue. Y yo qué estaba, te dijo? yo estaba en cómico, le digo, Alejo, salgo a las 3 de la mañana, Sí, salíamos sí, a los cualquier sábados. hora. Villa del Parque, la plaza Villa del Parque, media hora, esa hora tenés. Más o Sí, menos. sí, fácil. Te esperamos, nene. ¿Cuánto me vas a cobrar? No, No, ¿cómo te voy a ¿qué cobrar te- a vos, Alejo? Y lo voy a traicionar, Alejo. Cobré una indemnización, aprovechame ahora, nene, me dice. No, Alejo, no. No. Se la cambié por una cena con hinchas de Atlanta. Muy bueno. Tal vez hubiera preferido pagarme. Sí, me acuerdo. Y fue una noche espectacular. Cuántas anécdotas. Acá me manda otro audio de 7 segundos. Dale. Se lo mando también a Guido. Ojo con ser columnista. Atento, Apo, porque en cualquier momento tiene que salir la apertura de famosos que yo vengo pidiendo. Dije, Sí. cuando llegue Oblap, dije, qué lindo regalo para cuando llegue ¿Por qué no Oblap le el hicieron- lunes. ¿Por qué no le Sí, hicieron en cualquier Porque momento te estamos puede ser. esperando. Bueno, pero en cualquier momento se te pasa la vida. Ajá. No, pero la vida. A ver, vamos al segundo de Alejo. Ponelo al aire. Ahí está. Ponelo al aire que estaba escuchando el programa. Plomo. Besos. Vamos, Alejo todavía. Dale, querido. Alejo Apo. Por Espectacular. supuesto. Eh, Apertura de audios. Apertura de audio es lindo, ¿eh? Es lindo. Audios de famosos es lindo. Es Esa me- lindo, me por ahí gusta les da mucho menos más. vergüenza. Sí, tienen que- Pero lo tenemos que sacar por audio o no. y tenemos que reconocer las voces, claro. Y pero pasa que te llega si lo tenés agendado. No, y aparte que todo No, pasa hace. mandan al audio nuestro. Ok. No, Al de porque la radio, digo, puede no, haber no, no. imitadores. Vos en el Sí. vivo podés chequear algo. No, vamos al vivo. Si te hace un Luis Ventura, caes. Vamos al vivo directo. Te cambio Al la vivo foto de WhatsApp. directo. Bueno, hay un divorcio que paraliza al Reino Unido en este momento. ¿Qué pasó? Hay millones en juego, pero esta pareja, Teresa de Freitas y Terry Smith, Teresa tiene 48, Terry tiene 68, 47 y 68. Ajá. Digamos, Teresa tiene 47, mi edad. Sí. Yo creo que hoy no llegaría a 68. Pero, Es un Apo. pero no te lo firmo. Un Apo casi. No te lo firmo. No. En teoría digo, no llego. No estaría con una mujer de 68. En teoría. Oblap en sí, para teoría. mí. No, pero si veo y me enamoro, me pasan cosas. Sí. O ni me enamoro, me No, excito. obvio. ¿Sabés qué? Obvio. ¿De qué te reís, Jirafa? Si yo vengo el día de mañana y te digo, Juli, Sí. te quiero presentar, estoy saliendo con alguien. Ay, me vuelvo. Bueno, vos estás bien porque a mí me importa Sí, eso. Raquel se llama. Raquel. Tu vieja Ah. la conoce. ¿Mi mamá la conoce? De Casero, sí. Raquel de Caseros. Sí. No te puedo creer. ¿En qué calle vivía? Ay, ¿En no me Paja acuerdo. Brava? En Paja Brava. ¿En sí. Paja Brava? En Paja Brava. No te puedo creer. Sí. Raquel, la retengo entonces. Sí. ¿Pero qué? ¿Raquel se llama la hija de Raquel también? No, con ¿Vos Raquel. estás saliendo con Raquel la modista? Sí. ¿En serio? Sí, que tenía ahí la mercería.
No te puedo creer. Sí, es divina Raquel, ¿eh? ¿Y cuánto hace Y en que la está? cama un fuego. Fuego, no, bueno, no Sí. me cuentes porque yo la conozco. Bueno, son mi amiga. Está bien, pero yo iba a su casa a comer pasta frola, no quiero ¿Qué? enterarme ¿Las cocineras no tienen sexo? Sí, pero no quiero enterarme las minucias, guardate Bueno, para tu, bueno, no te cu- entonces para no tu te cuento intimidad. nada, no te cuento Mirá nada. vos, Eva y Raquel, un solo Sí, corazón. Sí, muy contento. Qué muy divino, contento. sí. A mí yo- sí, contame todo, ¿eh? Viva la Bueno, no sabes la experiencia de los años, Obla. Sí, tanto Sí. cambia en ese tirón de 20 más. Y porque sentís que se te va, que es ahora. Claro. Es como el último minuto del partido que mandás al arquero a cabecear. Ay, Dios. Es todo, así que aprovechá. Aparte Obla, ya- buscate algo por ahí. Es ya con Perón, digamos. en el Sí, gobierno. sí, sí. Claro, es otra cosa. Con varios presidentes, sí. Claro. Sí, sí, Según sí. Ilia, no. Así Con que- Ilia Grande también no. Raquel. No, en los papeles no llego a 68, pero no te Sí. lo firmo. No. No te lo firmo. No, pero si dejamos de andar preguntando qué edad tenés, sabiendo que, No ¿no? entiendo. De mayor para arriba. Que no hace falta decir la edad. Sabiendo que alguien es mayor de edad, ¿qué importa la edad? Y sí. ¿Eh? No, sí, pero que no importa para las parejas, como ya fue eso. Es como. Ah, si te enamoras, ¿qué te importa? Te enamoras, ¿qué te Claro. importa? Si es mayor de edad, ya está. Por eso, con eso ya estamos. Pero habla en los papeles, tipo, tenés que decir, llego hasta. Vos tenés 48. 48, tenés hoy. 48 mal llevados. ¿Hasta qué edad llego? No, soy bastante generoso en eso. Ajá. Pero Eh, con alguien de la edad de tu vieja podrías estar. Creo que no, creo que son Es casi un son límite. 30 más. Claro. Bueno, 20 30 más podrías estar, 68 20 más. Yo llega. creo que 20 arriba abajo estoy bien. Bien. Yo también, para abajo 20. Está bien. Voy de 27 a Para abajo 20, no. 27. Claro, 20, claro. No, 20 años no. No, no. 27 y no más, te digo. 27, bueno, Sí. qué sé yo, no sé. pero Es sí. flexible, para poner Claro. un número. De 27 a 67, es un rango. Me parece bien. Sí, generoso. Claro. Y hay que ver la otra parte si quiere también, ¿no? Por supuesto. Siempre hablando que quiere. La otra por parte supuesto. Hablando de conexión, no hablando Claro. de vos y te digo vos. Bien. Por Bien. supuesto que no. ¿Y Jirafa qué dice? Y jirafa. Te vas para arriba, ¿no, Jirafa? Me voy para arriba. Si sí, es cura, no tanto. ¿cuánto llega? Si es cura, No, si es cura, ¿de acá o de afuera? de acá. El cura que me vino a ver al teatro es un bombón. Sí, pero Ah, yo a Tati no le piso el poncho. Bien. Si ya lo marcó Tati, el yo no. Poncho no, La sotana. La sotana. No, pero la sotana no es de Tati. Tati fue en poncho, Ah, ok. él fue en sotana. Bien. No, yo estoy en... No mucho hoy, Hoy. Yo me estoy solo por hoy. ¿Viste? Bien. Como los que están haciendo un tratamiento. Sí, claro. Solo por hoy. 40, hoy 44. No subo más. Mirá cómo quedamos afuera. Y boludo. quedamos fuera. Hoy, Bien. Hoy. Con este Poco calor. con- margen elegiste. Muy poquito, Muy sí. poquito. Muy poquito. Aparte de la tensión que hay, Claro. Sí. No, estoy No, más no, para esto abajo. demuestra que estoy como amigo séptimo. Séptimo. Como amante no entro estás directamente. afuera de... Afuera. No, pero hoy. Mañana me preguntás si cambió el número. Bueno, mañana es te como con la presión arterial, ¿viste? Para Nunca Jova, es la- para Y arriba, para 44. Jova, Y un 30, ¿no? un 28 estoy, ¿eh? Jirafita, bien. Un 28 estoy. Se anotan varios. Sí. Y sí. Después sí, se anotan, pero diciendo como testimonial. Después Bueno. salís y decís, no, al final no. Bueno, estos dos que se están separando tienen un montón de guita. Ajá. Un montón de guita. Fortuna de 300 millones de libras, una isla, qué sé yo. Pero se están peleando por una máquina de café y un juego de sábanas. No. No, Sí. se están peleando, no mejor. Pero es porque no se quieren separar. Quieren Puede ser seguir eso. teniendo algo en común. ¿No tienen mascota? No, o el orgullo puede ser también, ¿eh? Ahí Sí. juega el orgullo. Igual para mí, juez o jueza los agarra y le dice, chicos, children, le dice ella, Sí. no me rompan las pelotas. ¿Cómo se dice en inglés? Don't break my balls. Bien, Bien. ¿cómo se dice en Stop español? breaking my balls. ¿Y en ¿Español España? qué le dice? En España. Larga ya la polla. Bien. Bien. Pero, Porque de verdad decís, loco, vamos. dale. Ah, Y si tienen hijos también, hijos e hijas, van y le dicen, mamá, papá. sorteo. Déjense de joder. Claro. Ahora. Esto me recuerda a las peleas boludas, ¿no? Sí. Siempre pensando en el papá de Guido Coralo, que se peleó con su mejor amigo. Que cortaba las empanadas todas a la mitad. ¿Qué? ¿Guido? No, el enojado, el que se volvió. Y eso es para pelearse. Sí, claro. Imagínate que vienen todas las docenas de empanadas y las vas cortando todas a la mitad y después las pones. Ya las toqueteaste todas. No, eso es para pelearse, no el partido de truco. Por eso es más enojo. Sí, claro. Fue detonante, el quilombo era No, las pero estamos empanadas. hablando de peleas boludas. Esa no es pelea boluda. No, tenés razón. Empanada de truco, empanada de Empanada de truco, carne. sí. Bueno, al tipo no lo dejaron jugar un partido de truco y no solo que se peleó, sino que estaban de vacaciones y levantó campamento. Le quedan 10 días de alquiler en San Bernardo, donde Sí. sea. Hacía 3 días que habían llegado. 3 días. No consultó con la mujer, con les niñes. Como historia es hermosa, es realmente hermosa. No querés que te pase. Entonces, estamos buscando peleas boludas. Sí. Pero no peleas, me hiciste esto, nos peleamos 15 No. minutos. No. Peleas que duraron para toda la vida o muchos Claro. años. Alguna jodita que alguien interpretó mal, por Claro. ejemplo, te fuiste a sentar, te corrí la silla, nos reímos todos. Se para y se va para siempre. Claro.
Porque todos decimos, ay, me gusta que se rían conmigo. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Está ahí. Como me gusta que me critiquen. ¿Cuánto te gusta? Dale. Muy poquito, muy poquito. Dale. Pasa que también cuando hay un integrante del grupo que está medio caliente, tiene ¿no? todos los carteles para hacer una joda. Sí. Claro. Estamos Pero- en una fiesta y hay uno que está medio enroscado, ya arrancó enroscado Sí. o no le Sí, gustó algo. Lo querés joder a él. Sí. Hay la una verdad. parte, vos sabés que estás tocándole la cola al demonio. Pero lo está Pero pidiendo a gritos. Es muy Está tentador, muy tentador. Muy Porque tentador. Si se lo va a tomar bien, ¿para qué la joda? Aparte después vos te disculpas diciendo, ya viniste así. No es que te puso mal esta joda, vos viniste atravesado. No, pero claro. si estás caliente, estás enojado Ay, Dios. y te empujaron un poquito, ¡ah! Sí, Mira, sí. te pueden salir en el vino, ¿viste? Cualquier cosa te Sí, saca, cualquier cosa te Arrancaste. Y vos decís que habrá peleas gilas del otro lado. Sí, sí, vamos a buscar esas historias en el directo en el 4775-6688, 4775-6688. También pueden venir a nuestro audio, ¿cómo que no? Claro. Es el 1168-61143 y tenemos una cuenta de Twitter que es @vuelta media ok, vuelta Muy media bien. ok. Es lindo, ¿eh? Es lindo. linda la pelea boluda. Nimiedades. Ajá. Lo que te dicen, ¿pero por eso se pelearon? Por eso se pelearon. ¿Pero es padrino de tu hijo? Sí, Era. sí. ¿Y que no lo llama más para el cumpleaños? No lo llama más. No, a él sí, pero a escondidas. Sí. Ah, eso es feo, porque después ya las No. otras generaciones... Hay relaciones, conozco relaciones de gente adulta que sus hijos entre sí siguen siendo amigos o Sí. primos. El caso de Guido. Por Claro. ejemplo, claro, Guido sigue hablando. Y no se habla el tema con tu amigo Guido de ese partido de truco. No se habla y ahora nos vamos de vacaciones juntos. Impresionante. Tienen que ponerse un mojón que dice, sale campeón Argentina en Qatar, se unen las familias, algo, ponerse Algo. un Para mí, incentivo. igual para mí, tratar de unir Sí. desde afuera. Si yo me peleé con vos, me parece válido. Che, pasaron 5 años, un teléfono, Juli, dale, nos quisimos, es una boludez. Ahora, meterte a solucionar otra No. ruptura, para mí eso es pésimo. Porque vas a terminar mal vos. En mi familia se ha intentado más de una vez, ¿viste? Termina la No fiesta. sale. Termina todo mal. ¿Para termina qué todo otra mal. vez intentamos esto? Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, ¿soy yo? Sí, sos vos. ¿Cómo te llamas? Nicolás, ¿Y qué día cumplís años, Nicole? 31 de marzo. Este es mío. Vamos, Nicole, todavía. No estoy pegando una hace días, ¿eh? Que Nicole, te fuiste mucho, Obla. te fuiste 5 Una semanas. semana. Nicole, ¿y qué pasó, Nicole? Mira, mi tía siempre pasa Año Nuevo en Miramar. ¿Sí? Y una vuelta llevamos a mi abuela a que pase Año Nuevo con su hija. Muy bien. Yo me pasé 4 días durmiendo con mi abuela hasta que mi tía pase Año Nuevo con su madre. Sí. Cuestión, en la playa una tarde, a la tardecita me acuesto a dormir en la carpa que había alquilado mi tía con sus amigos. Muy bien. A mi tía se ve que mucho no le gustó y traía algunas otras cosas a cuenta. Y se terminó peleando con mi papá porque el pendejo de mierda de Nicolás se durmió en la carpa que pagué yo toda la quincena. Ay, Dale, tía, dale. Es tu sobrino. Es tu so- De última, sacalo de una oreja. No, y decirle- despertalo. Nico, no podés dormir acá. ¿Pero por qué no puede dormir ahí? No entendía tampoco. Estaba eso. vacía la carpa. Pero por ahí ella la quiso A ella le ocupar. molestaba solo la presencia del sobrino. No, creo que de todos. De todos, Como claro. que le cagamos las vacaciones. Claro. Pará, ¿y ya no hay relación con tu tía? ¿Nunca más se armó? Sí, sí, sí. A los 6 meses ponele que los invitamos a que se reconcilien porque es una pavada. Claro, pero 6 meses porque durmió la siesta en una carpa. Tremendo. Es muy poquito. Sí. No, es muy poquito el hecho. Claro, el Los hecho 6 es muy meses es un poquito. montón. No, el Y la hecho- vida se te va, ¿eh? Se te La va. vida se te Como va. te ven, Se te te va, tratan. Sí. La vida va yendo. Nico, te abrazamos. Gracias por estar con nosotros. Oh, muy bueno el programa. Más o menos. Beso enorme, más o menos. beso enorme. Están jugando el Inter de Lautaro Martínez contra el Liverpool de Salah por la Champions League. 0-0 cuando terminó este primer tiempo. Tuvo una ocasión, Lautaro. Para mí el Inter siempre es de Zanetti, disculpame, pero... Y es el vicepresidente. Ya el sé, por eso para mí es el Inter de Sí. Zanetti. Linda camiseta del Inter, Y azul y lindo negra. todo el outfit bordó también me gusta. Del Liverpool también. Me gusta en este caso más la del Inter. Alguno me va a putear, pero me parece no hay equipo argentino Forro. azul y negro. Azul y negro, equipo argentino. Guido Oh, Coralo. bueno, 1000 rayitas. No, ese rojo y blanco y Ah. los Andes. Azul y negro, equipo argentino. Sí, hay igual. Ay. A ver, ¿qué me dice Guido? Almagro es azul, negro y blanco. Ah. Como gremio de Porto Alegre. Claro. Entonces, no me pongas No. nervioso con estas cosas. Me de verdad quiero lo morir en digo. un perdóname. vestuario. De verdad lo digo. Solo azul y negro. Durante años no se dijo que el azul y el negro no combinaban. No combinaban. A mí me gusta cómo queda. No, veo la camiseta del Inter, de vuelta, Sí. para mí es del Pupi, vos sabés que... a Sí, ver, ya sé, boludo. el Inter, yo pienso en el Pupi. Sí, ya Año de sé. selección. Sí. No, claro, claro, son claro. muchos años, 2 estén. Más Sí, bien. claro.
Pero veo esa camiseta y me gusta, pero era como que no va. Jean azul, Sí. zapato negro, zapatilla negra, no va. Bueno, tantas cosas se decían. Estoy de acuerdo. Ahí está. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Buenas tardes, buenas noches. ¿Sí quién habla? Mariano, ¿Qué día cumplís años? 16 de septiembre. ¡Mío! 16 de septiembre es de No lo jirafa. tenemos. Adelante, Mariano. ¿Sabía que es el día más común del mundo, el 16 de septiembre? No jodas. ¿Quién lo dice? Según lo leí hace poco eso, ¿eh? Muy bien. Sí. Es el día que Es más el día que más gente cumple años en el mundo. Qué bárbaro. Exactamente. Mariano, te escuchamos. Bueno, cuando Independiente ascendió nuevamente a la A, después de pasar ese Nuevamente fatídico año a la no, B. nuevamente no, porque nunca había ascendido. Entonces, cuando ascendió? Porque ya nació en la A Claro. y ahí se quedó. Nuevamente no. Vamos a hablar con No. propiedad en este programa. Perdón. Es un programa cultural, periodístico, informativo. Entonces, si empiezan a mentir, No, la no, primera No, la primera. la primer vez No. que ascendió, dale. ¿Pero qué? ¿Siempre los equipos nacen en la A y Y después algunos nacieron bajan? en la A, claro. qué acomodado. Es cierto. Muy. Bueno, Mariano, Es cierto, entonces, Seba, cuando es Independiente cierto. ascendió, raro el ascenso Exacto. Independiente, pero eso lo hablamos otro día. ¿Por? Bueno, Ascendían 37 equipos. Dejate de joder. Y a nosotros Se no paró estoy nada Seba. resentido. Uy, Dios. Pero llegó la pandemia y dijeron, no, empieza todo nuevo. Dejate de hinchar las pelotas. Estábamos primero de la pandemia y dice, no, todos primero, dejate de hinchar las pelotas. Lo superaste igual. Sí, más bien que lo superé. Más bien que lo superé. Le llevamos 10 puntos a Platense. Perdemos y nos llevan 3 a nosotros. ¿Qué te pasa? Raro. Fue raro. ¿Y ahora cómo están los porotos? Y empezamos perdiendo ahora. Dale, Mariano. Pero vamos ayuden. contra Güemes. Ayuden No sé. un poquito. Vamos contra Güemes y voy a decir algo. ¿Al sanatorio? No, contra el equipo de Santiago del Estero. Voy a decir algo que. Si perdemos, boludo, bueno. Ok. No sé de qué color es la camiseta de Güemes, nunca me pasó. Vamos contra un equipo que no sé contra. ¿De Qué qué? desagradable lo que estás diciendo. Sí. Adelante, Mariano, ¿Vos subió. sabés que hay decenas de chicos que no tienen idea de qué color es Sí. la camiseta de Atlanta? ¿Y? ¿Y no- ¿Te duele eso? No. Andá y decirle a los de Güemes, perdóname. Decilo. Sí. Güemes, perdóname, estoy aprendiendo, me estoy Y deconstruyendo. googleá de qué color es la camiseta, ya. Bien. Aparte, Mariano- a un chico le decís, los de Boca. Y decís 10 datos de Tucumán para no quedar Pero es de como Santiago del Estero. Bueno, de Santiago del Estero. no te escuché. Adelante. Perdón, Seba, por generar todo esto, perdón. Ascendiente Por remover. Independiente. ¿Y? Sí, y a un compañero de trabajo que hasta ese momento Perdón, éramos... perdón. Tiene un montón de colores la camiseta de Güemes. Pero decí 4 Un nada más. montón. Y tiene azul, rojo, blanco. Por eso. No, porque son tantas publicidades. Un montón. Tiene azul en varios tonos, rojo en varios tonos. Pero es azul y rojo, sobre todo. Ok. Adelante. No pueden decir que tienen amor por los colores porque tendrían amor por todos los colores. digamos. Sería poliamor. Exactamente. Adelante. Ascendió Independiente. Bueno, y un compañero de trabajo, hasta ese momento amigo, hincha de Huracán, jugamos la final con Claro. ellos, digamos. Les robaron. No. Le robaron No. al Huracán como es de costumbre. Adelante. Bueno, él lo entendió así y yo le escribí por el Facebook en ese momento que se merecían que se queden en la B. No. Hasta el día de hoy no nos hablamos más. No. Ah, No, vos fuiste malo también, ¿eh? pero Fuiste pará, malo. no podés no hablarte por eso. No, Bueno, no, date pero por te eso. meten la mano en el bolsillo y encima te boludean, no. ¿Cómo se llama tu ex amigo? Hernán. Ahora están los dos en la A. Están los dos en la... Qué tipo de mierda. Mariano, ¿y siguen trabajando en el mismo lugar? No, yo me fui, pero no hablamos más, directamente no. Y tenían No, una, no. una relación fluida. Sí, porque nos veíamos todos los días, imagínate, y chau, no nos vimos más. Acá nos vemos No, pero acá todos no los todos los días. días, no somos amigos. Ninguno se quiere mucho y dos Perdón, solo se quieren dar. no. Julieta es mi amiga número 1 y yo soy el séptimo en la vida de ella. Sí. Y con, Muy buen y con séptimo. Pablo fuimos muy amigos. ¿Y ahora? Y se tiñó todo. Adelante. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Estás arrepentido de haberlo cargado por Facebook? Por supuesto que no. No, ¿por qué no lo cargaste? No ¿Por qué no lo cargué? No, fue peor Un que deseo, cargarlo. fue un deseo. Le dijiste, como, está bien que te hayas muerto, eso le dijiste. Pará, es No. un No partido. es de muerto. fútbol. ¿Vos no escuchás Fútbol o Muerte? El los lunes? contexto se va. Sí. El contexto es que yo había puesto, no lo había nombrado, de hecho puse que estaba muy feliz por eso y él me puso choreando cualquiera asciende y en el momento de calentura obviamente le contesté eso. Ah, ¿Le chorearon el partido realmente? como siempre, No, Huracán, pobre no. Huracán. Pobre. Pará, y no lo llamaste, no le escribiste otro día, nada. No. Cuando ascendió No. Huracán a la A. Claro, ¿no lo felicitaste? Nada. No, tampoco. Bien. No. ¿Por qué, sabes qué? ¿Por qué no intentás algo nuevo? Que, ¿viste cuando dicen cuando estás borracho se cura con más alcohol? Me parece una estupidez. Sí. Pero ¿por qué no le mandás, por ejemplo, de regalo un dildo de Independiente? No, Oh, A ver cómo obvio. reacciona, pero a ver cómo No, reacciona. no, cómo no. Estamos todos muy nerviosos. no, cuando juegan Independiente Huracán en Avellaneda lo podés invitar.
Sí, podría. Ahí está. Podría, sí. Dale. No hay visitantes. Por eso lo invita. Y lo hace poner la Por eso lo cabeza. invita. Lo invita a su tribuna, a su platea, qué sé yo, lo que tenga. Raro. Rarísimo, sí, porque además sufrí, rodeado de... Bah. Un abrazo, Mariano. Chao, jirafa genia. Ídolo. Por fútbol debe haber muchas peleas, boludas, muchas. Uf. Por hinchas y por jugadores amateurs también, Ah, claro, sí. Me empujaste, fue penal. No, y mismo equipo también. Sí, compañero, no pusiste huevo. Jugaste más vos que yo. Sí. El ser humano es muy susceptible. No me la pasás. Y pero si no te mostrás, no me la pasás. ¿Qué no me muestro? No te la estás siempre No. atrás de 4 jugadores. Vos no levantás la cabeza. ¿Cómo no me Vos no levantás la A mí cabeza. me dicen redondo, Andá a la forro. puta que- No, Y así no. termina siempre. Sí. A la cuarta, quinta ya es insulto. Es horrible. Así es, peleas boludas que terminan relaciones. Sí. Peleas tontitas, chiquitas que culminan. Y con que una salpica relación. a otros vínculos. Claro. Eso es lo más doloroso. Claro. Porque hay familias, hay amigos, hay Ajá. hijos, Sí. hay hijados que no se hablan Claro. entre ellos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Sí, ¿quién habla? Tomás, Bienvenido, Tomás. ¿Qué día cumplís años? 30 de octubre. Igual que Maradona, el 30 de Ya lo octubre ya lo tenemos. tenemos. Adelante, Tomás. Bueno, yo estaba en un cumpleaños un fin de semana, yo vivo en San Nicolás y... La ciudad más infiel. La ciudad más infiel de Argentina. De Tomás, las ciudades más infieles de Argentina. ¿tenés este dato? Sí, lo tenemos. Yo soy casado, pero... No, soy casado, pero no. Soy Claro. casado entonces. No es soy casado, pero. Vamos a... Claro. Chicos, de verdad les digo, O renuncio. No. O renuncio. Adelante, Tomás. Bueno, y unos amigos estudiaban en Rosario y justo era el cumpleaños de otro de los chicos del grupo de amigos. Uno se quedó en Rosario y le dijimos, che, sos un forro, no viniste al cumpleaños, qué sé yo, todo por el grupo de WhatsApp, riéndonos, jodiendo. Este flaco se enoja, pira y se va del grupo de WhatsApp. ¿Viste? Le hablábamos, che, ¿qué pasó? No, nada, me enojo. Al otro arranca el ciclo de vuelta el lunes, cuando otro de mis amigos que vivía con él en Rosario vuelve al departamento, se había llevado todo el departamento. No. Abandonó el grupo de WhatsApp y abandonó el depto. No, es un montón. Es un montón. No. ¿Y a dónde se mudó? Se fue a vivir con la hermana, o sea, la hermana tenía otro departamento y no sé. Pero pintó y se fue del departamento. Pa. Es como los Nos Pimpinela. jodimos de que no fue el cumpleaños de uno. Aparte jodimos, no es que le dijimos eso, porro, por posta. Mucho, ¿no, Es Tomás? demasiado. Un montón. ¿Y estás en San Nicolás ahora, Tomás? Sí, ¿Ves infieles por la calle? hay un montón, sí. ¿Estás en una casa o en un departamento, Tom? En un departamento. Qué raro, ¿no? ¿Por Ese qué? es de porteño. Pensar Sí, que pensar en el que es interior raro. todos tienen espacio para pagar una casa y un jardín. Yo no lo llamo interior. Qué feo que le digas interior, El mal llamado interior. Pedí disculpas, estás aprendiendo. Es Pido el disculpas, yo soy- resto del país. Qué feo, la verdad no lo esperaba de vos. El resto del Oblap, país, de vos no, tengo un dolor. ¿Por qué pensás que ustedes, vos pensás que todos vieron el mar y hay gente con no tiene no guita para pienso irse al mar? eso. Mi yo de ¿Y vos hace pensás 9 que años. cualquiera que no vive en la ciudad de Buenos Aires tiene espacio porque vive en el campo? ¿Qué? ¿Hay edificios Feo. afuera de la ciudad de Qué Buenos Aires? feo lo que decís, Sebastián. ¿Hay edificios afuera de la ciudad de No Buenos vayas a Aires? San Nicolás que te vamos a cagar a trompadas. Si vos no estás en San Nicolás. No. Bien. ¿Qué es lo Además, mejor de San Nicolás, Tomás? El teatro. Muy bien. Qué lindo lo que es. Ahí está, tenemos que hacer gira en San Nicolás. Una copia muy parecida del Colón. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Abrazo grande, Tom. Muy bueno el programa. Aguante. Aguante, aguante. Muy bien. ¿Hacemos uno más o Sí, terminamos uno acá? más, uno más. Guido dice que el que viene está bueno. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. ¿Sí quién habla? Bruno, ¿Qué día cumplís años, Bruno? No se habla de Bruno. 9 de mayo. 9 de mayo es mío. No, es de... Oblap. de Oblap. 9 de mayo. No lo Bien, tenemos. Oblap. Bien. Bien. Adelante, Bruno. Bueno, yo soy de Lanús, hincha de Lanús. Ujú. Había salido a bailar con unos amigos. Se vienen a dormir a mi casa porque al otro día jugábamos al fútbol. Cuando el otro día vamos a jugar al fútbol, uno me dice que no tenía camiseta, entonces le presto una de Lanús. Sí. Chabón hincha de Independiente. Mm. Termina el partido, él me dice, no, me voy para mi casa, que esto que lo otro, después te la devuelvo. Se va de vacaciones No. y cuando vuelve nunca le digo, che, ¿y la camiseta? ¿Qué camiseta me dice? ¿Pero Y qué no le tiene? hable más. Si él era del equipo contrario. ¿Y le choreó la camiseta? Ah, de choreó la la camiseta. afanarle el trapo. Claro. Pero aparte... No es boluda. Esta pelea no es boluda. Hay un robo. Acá hay un robo. Primero hay un robo. Olvídense del fútbol. Pero a mí- Hay a un mí robo. no me Vos, molestó. vos le Claro. prestás una camiseta que querés a otro Claro. ser humano. Hay Obvio. un robo y no te la devuelve. Es Obvio. un Pero a robo. mí no me molesta el robo. Porque de última me decís, che, se me perdió en la costa, está todo bien. Claro, él encima te refregó. Te mintió. ¿Qué camiseta Claro. te dijo? Me decís, ¿qué camiseta? ¿Y te peleaste? Sí, no hablemos más. Y perdiste una casaca del Granate.
No un amigo, el nada. problema es la casaca. Claro, claro. ¿Qué sufrís más? ¿La pérdida de la amistad o de la casaca? Sí, la casaca. Claro. ¿Era única o era una casaca más de la NU? No, es una camiseta de Lanús. Para mí también hay un error, perdón, que hago, ¿cómo se llama? Cuando... Antítesis. No. Un pozo. No. ¿Qué hago? Excavás. Pongo el dedo en la, Buscás el petróleo. dedo en la llaga. El dedo en la llaga. El error es prestarle una camiseta de tu equipo a alguien que no es de tu equipo. No, pero es tu amigo, Seba. ¿Vos no, No, me prestarías una camiseta? No. Bueno, a Guido pero Guido me pidió Atlante y la cuida como si fuera oro. No se la pone. No, que no se la hay que pone. cuidarla, El No. problema fue no pedírsela cuando termina el partido, pero también Claro. andar tocando transpiración ajena no es muy linda. No. Te hago una consulta. Si te hubiese robado una bandera argentina, ¿qué sentirías? No me molesta. Listo, Igual no así tengo estamos. banderas argentinas, pero... Así estamos. ¿Y no tenés bandera argentina Ahí en tu va. casa? ¿Vos vos tenés bandera tenés? argentina, Sebastián, en tu casa? Sí. ¿Seguro? Sí. Si sos israelita. Te lo juro por vos, Pablo. ¿Tenés de Israel? Te lo juro por vos. Gracias. ¿Tenés bandera ¿Pero vos argentina? por qué le pediría una bandera, Pablo? No sé, pero te pregunto, porque No. está defendiendo Y una a la camiseta, de Lanús como un símbolo patrio. Bueno, pero tal vez quiere más a Lanús Y que bueno, Argentina. pero ¿Por qué pésimo. vas a jugar por eso? Pésimo. ¿Quién sos vos para decir, Pedí disculpas, estás aprendiendo. Yo soy muy- Pablo Fábregas. ¿Y? ¿Y? Yo también soy técnico, Pablo. Ahí estoy de tu lado. Ahí usá el raciocinio y es una camiseta, no pasa nada. No, pero es una actitud... Llamá a tu la amigo y actitud decirle, de andar- ojalá la vendas y lo gastas en remedios. Es una actitud. Eso. No, con la camiseta no. No, no. Escuchame una cosita. No, con la camiseta no, se jode. Pero escuchame. Pablo, si Lunga, te pido prestado- escuchame. Te pido prestado 2 destornilladores, si no te lo devuelvo. ¿Te enojas? Le tocaron Ahora, el talón de En Aquiles. este momento Sí. tengo una caja de herramientas prestada a no sé quién. Debe ser Seba. Mi caja de herramientas suplente, la que está abajo. Hoy trajiste una, Gil. Eso no es una caja de herramientas, Sebastián. ¿Qué es? Un atornillador eléctrico. Pero entonces, vos sos el señor técnico y no le das tanta importancia a las herramientas. Excelente, Bruno. ¿Sabés lo que Excelente, pasa? ¿Sabés lo Bruno. que pasa, Bruno? Lo material va y viene. Y si lo tiene alguien y lo está usando, a mí me hace feliz. Si ayer estabas a las puteadas, Sí. no sabías a quién se lo prestaste. Cierto. Bien. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. ¿Se acuerdan cuando Seba perdió una caja de herramientas? No la perdí. No la encontraba. Ah, sí, es verdad. No, cuando dije viene vacía. Nacho me regaló una. O todo el equipo me regaló. Todo el equipo. Nacho. Y abrí la caja con una alegría. Ah, está vacía. Dije. Que él la quería lista. Sí. Y después. Ah, no, yo compré la caja y todos ustedes la llenaron Ah, de sí, herramientas. Claro. Qué linda. Vos pensaste que venía completa. Qué linda época, pelo largo, tenía. Sí. No, Ah, no sé, no. Ah, muy Nada que bien. ver. Lindo juego Bruno, que tenía qué bien Seba. está Lanús, Bruno, como club, como todo. Y la verdad que sí, estamos bien. ¿Cuántos Ustedes van años a- tenés, Bruno, vos? Yo 30. 30. Bruno, vos no viste tanta en la A. No, ¿Cómo que no? Si yo nací y Lanús ascendió y nunca más volvió a descender. no, Atlanta. Atlanta. Logi. Ah, no, Atlanta, entendía tanto a Lanús. Sí, Fui- Atlanta No, no. Lanús. A mí no me hablé de Lanús, te puedo decir la historia entera. ¿Qué sabes vos de Lanús? Queda en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Marcela del Gran Morelo. Buenos No, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Que Ah, está bien. ¿Les puedo dar una idea que se me acaba de ocurrir? A ver. Tendrían que hablar con oyentes en Fútbol para Todos. En Fútbol o Muerte. No, eso tenés que hablar con los muchachos de Fútbol o Muerte. Acá no somos cortamos nosotros. ni pinchamos. Tan exigentes últimamente. No, no. No. Sí, Bruno, con los testimonios. te mandamos un abrazo, Bruno. Muchas gracias. Hasta Muy luego. bueno el testimonio, ¿eh? Muy bueno. ¿El de él? Muy bueno. Sí, por supuesto. Claro. 4-1 Lanús una vez. ¿Qué pasó? Ganamos. Mm. Qué época, Está jirafa. bien, eso anótalo todo. ¿Sí? Abrí un Excel y Sí. contá todas las anécdotas de Atlanta. ¿Y qué te cuento ahí? No, y pones guardar como, Ajá. Save te vas as. descargando Sí. y después lo compartís en un archivo. ¿Y no te lo cuento a vos? Y a mí me gusta más leerlo, de pluma, ¿entendés? Pero tu mail me lo manda rebotar. 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes, en el auto, en la calle,
casi 8:02 la hora en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura de un calor inexplicable. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel Fábregas. Lamentablemente llegó Peto Homenaje. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado a quien se tiró por lo menos una vez de un trampolín. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 8 somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3, en YouTube, en Twitch, en Casetado, en Internet y en todo el mundo. Te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media, cada tarde. Dejo todo para escucharlo, mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media, ya comenzó. De camino, vuelta y media. You would keep the secrets in ya. You'd be keeping paraphernalia out. I think you know. Anyone can walk up to ya. Anyone can see right through your eyes. All night. And I don't mean to be unkind, but I see what's in your mind. And the stone you throw will turn back in its path. One day you'll shatter like a wall of glass. Wall of glass. Wall of glass. One day you'll shatter like a wall of glass. You believe in fascinations and designer vaccinations, love. You get along. You were sold the one direction. I believe the resurrection's on, and you were wrong. And I don't mean to be unkind, but I see what's in your mind. And the stone you throw will turn back in its path. One day you'll shatter like a wall of glass. Wall of One day you'll shatter like a wall of glass. Guido Coralo está de fiesta, señoras y señores, porque Liam Gallagher viene a la República Argentina, viene al barrio de Villa Crespo. Señoras y señores, un Gallagher a poquitas cuadras de Nápoles. Dicen que ya está el tema, un Gallagher en Villa Crespo. ¡Qué lindo! Lo hizo Clapton. El 10 de noviembre, Liam Gallagher en el Movistar Arena. Y el viernes, no mañana, porque mañana es jueves. El viernes vamos a regalar 2 entradas. ¿Pero de qué manera? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que acampar acá en la Puerta de Cuarzo? ¿Hay que acampar? En la casa de Llamame a Obla, mí. en Saavedra. Llamame No. a mí que te consigo las 2 entradas. El viernes te vamos a contar qué tenés que hacer para ganar 2 entradas para ver y escuchar a Liam Gallagher el 10 de noviembre en el Movistar Arena. Una de las grandes visitas que vamos a tener en la República Argentina en este 2022. Liam Gallagher en Buenos Aires. Poco a poco se va a ir terminando febrero, se va a ir liquidando el calorcito, pero mientras tanto, hoy más que nunca aprovecha la liquidación de verano en Tienda Mía. Escucha bien, ofertas de hasta 50% de descuento en la mayor variedad de productos del mundo y lo mejor, 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X. Se liquida, decile chau al verano y aprovecha esta liquidación ingresando en tiendamia.com o mediante la app de Tienda Mía que te trae lo que quieras del mundo a tu puerta. Tienda Mía. Tiendamia.com. Del mundo a tu puerta. Vuelta y media, un miércoles no
días, buenísimo programa. Agéndanos en WhatsApp 11 68 61 1043. Urbana Play 1043. Una nueva experiencia. No hay un solo momento para la sidra, ni una sola sidra para todos los momentos. Vos elegís Demisec, Dolce, Pera. Nueva sidra 1930 en lata. Descubrí los 1930 momentos de la sidra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en Pedido Ya o por uno de los kit gamer semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulten www.coca-coladeargentina.com.ar. Válida en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios, lo que ocurra primero. Pasó en Urbana Play 1043. Perros de la calle. Me acordé de una cita que no pasó nada después. La tenés cuando no sé si lo soñé o la tuve. Karen Cohen, buen día. Karen, ¿cómo estás? Hola, Andy. ¿Cómo estás tanto tiempo? Y en un momento me vino a la cabeza algo que no sé si pasó o lo imaginé. No, pasó. Pasó, Pipí. Bueno, ¿fuimos a tomar un café o yo? Tomar un cafecito y después yo te llevé a tu casa, la casa de tus viejos, ahí cerca del zoológico. Sí, vivía. ok, bien. Éramos chicos y lógicamente siempre uno, bueno, está ahí a la pesca absoluta. ¿Dormí en ese momento? Bueno. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Evelyn Boto y Harry Salvarrey. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 1043. o cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Detrás de cada Lollapalooza hay bandas increíbles. Detrás de cada banda hay largas noches de ensayo. Detrás de cada ensayo hay mucha inspiración. Detrás de todo eso hay una única birra, Budweiser. Como en 1991, sponsor oficial de Lollapalooza 2022. Budweiser, the birra behind the music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. The Flooring Company, la más amplia variedad en diseños de pisos y revestimientos. Entra a la web theflooringco.com.ar o haz tu consulta por WhatsApp al 11 28 44 64 46. Visita el nuevo local de Flooring Company Premium Store en Olazábal 1456. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estadio ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará, esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Urbana Play presenta Liam Gallagher. Vuelve a la Argentina. Buenos Aires, I gotta tell you, man, you're the best fucking crowd in the universe. 10 de noviembre. Movistar Arena. El artista británico, ícono del rock de los 90. Llega con su gira mundial, Come On You Know. Liam Gallagher en Argentina. 10 de noviembre, Movistar Arena. Urbana Play 1043. Radio oficial. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad.
Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Sentir el refrescante reencuentro con el agua también es sentir Argentina. La Argentina que sentimos es la que nos enorgullece. Te invitamos a sentir nuestro verano con experiencias colectivas para reencontrarnos con todo lo que podemos ser. Entra a argentina.gov.ar/sentir y encontrá la agenda de actividades. Argentina Presidencia. En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de airbag. Debido a una falla en el airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es rápido, gratuito y fundamental para tu seguridad. Hola, soy Miranda, protagonista de Coltix. Si te gusta streamear horas y horas como hago en mi canal Mirando a Miranda, te recomiendo Coltix Colirio. Coltix Colirio. Alivia el enrojecimiento y calma la irritación. ¡Coltix! Ojo, gamers, siempre. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estado ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si nos ves, Urbana Play TV. Todos los días, mira la programación de la radio en KZO, Canal 30 de Flow. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Estás volviendo a casa y sabes que hoy no zafas de la limpieza. Oh, no pienses en eso ahora. Escucha Vuelta y Media. Seis y cuarto de la tarde en la República Argentina. Y el inefable Peto Menagem está con nosotros. Voy a decirte una cosa, a vos, a vos y a vos. Hoy puede ser, ¿este es el mío? Un gran día. No, hoy puede ser que sea una de las peores columnas No. que hice. Estoy muy contento por eso. Pero siempre es la peor, eso. No, pero hoy puede ser, pero eso lo dicen ustedes, hoy lo digo yo. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer otra cosa. Ajá, y te olvidaste el cuaderno, ¿qué sé? No, el cuaderno lo tengo acá, me hace juego con el gorro. Y también con el cinturón. Ayer fui a ver la muestra de Van Gogh, me lo encontré a Peto. Lo peor que me pasó. La muestra divina, Peto, uff. Uy, no saben. Oh, Sebastián haciéndose el artístico. Te juro que me dio una vergüenza tirado en el piso diciendo sientan esto, sientan esto. Bueno, no, yo entiendo que cuando me desnudé fue fuerte. ¿Pero qué te parece? Bueno, pero lo sentí. Sí, ese girasol, decime si no se parece a mi cola, me decía. Bueno, no. y cuando, Raro, por lo menos. Y cuando me corté Raro, la por lo oreja, menos. que acá pueden ver, dije, soy Van Gogh, soy Van Gogh. Sí. Pero por la banda, por la oreja de Van Gogh, la banda. Bien. Entonces yo iba a hacer una cosa, estaba muy angustiado por eso que iba a hacer, como debe ser. Pues si a mí algo me alegra, lo dejo de lado. Eso ya sabemos, ¿no? Sí, es una cosa que le recomiendo a todos los adolescentes. Si algo te alegra, déjalo de lado, inmediatamente. Si algo te entristece, seguí. Si algo te es indiferente, seguí. Mejor que la tristeza una y la calle de la indiferencia. Paternal, seguí. Una calle de Palermo, seguí. Muy bien. Qué todo. JF seguí, decime si no es antiayuda. Hay una que se llama FJ seguí y el otro JF seguí. Perdón. Y Aranguren y Evergreen están medio cerca. Y Acevedo también están cerca. Claro. Acevedo y Villa Crespo y la del Parque Centenario. Y Alto Aguirre y Andonaí son paralelas. Exactamente. ¿Y en qué Una país? después de otra. ¿E Irigoyen no se cortan, Bernardo e Hipólito? ¿Bernardo de Hipólito? No. Muy bien. Yo vivía en la calle Seguí y muchas veces cuando tenía que recibir algo, me clavaba ahí 4 o 5 Claro. horas y llamaba, sí, se te lo dejamos hace 2 horas. Y habían ido al otro. Sí, sí. Qué cago de la risa. ¿Qué? No, sabés. Y de esas 1000. No, de esas tengo 1000. No, de esas 1000. Yo vivía en el bosque muy contento. ¿Sí? ¿En serio? Sí, Y yo me encontré hoy a Antonio Villavende en la calle y vos justo decís, Mirá. decime si no es otra cosa. Menos mal que no llovía. Un beso Bien. grande, Antonio. Divino. Bien, Él no entonces. compuso la canción. Qué falso sos, ¿eh? Qué falso, sos como todo famoso. Muy falso. Jamás hablaste de Viravent. Y hoy te lo encontraste, te habrá dicho qué bien te veo y con eso te ganas. Sos tan falso y tan fácil. FF. ¿Sabes lo que...? Gracias. Es una cosa más linda que me dijeron. Sí. Bien. Más constructivas en realidad. Falso y fácil. Bien.
Y hormigón. Entonces yo iba a hacer una columna. No hables de lo que ibas, acá presente. Mirá. Y entonces me escribe una persona, una casi persona, ¿no? O sea, un oyente, casi persona, subpersona, Uy, carajísimo. que no puede abandonar, que sigue pensando en el ex, que no puede soltar. Así hay que vivir. Me dijo. Obvio, Así hay que vivir. no lo entiende. ¿Hay que tatuarse, soltar? No, soltate el pelo con huelapón. No. ¿Qué es soltar? No se ¿Soltar suelta qué? nada. No se suelta nada. Nada. No se suelta nada nunca. Nada nunca se suelta. La vida es una Mientras mochila yo hago llena el de amor piedras. como un hombre grande, sigo Sí. jugando con los Jack. Ajá. Obvio. En el mismo momento. Bien. Mira cómo te la meto. Entonces así. Ah, Mientras estás con tu pareja, estás con todas las que tuviste en tu vida. Todas esas historias. Obvio. A ver quién se parece más a mamá. Claro. uy, Bien. va a toser. Uy. Ay. Para mí, Tapate la boca para toser. porque cometió el error de comer almendras. ¿Y va a Todos toser al sabemos lado que- de Oblap? Sí, No, porque no. Ya hay otro protocolo que es que toser al lado de los compañeros. No, mirá si se muere televisado multiplataforma. Mirá, está No. rojo, era cinturón, Sí. cara y gorra. ¿Alguien sabe NTFC acá para hacer? No. RPC, Tulkin RCP, sabe hacer. Está que está mal de verdad. No. RPG. Ay, no, boludo. A veces. Pará, síganlo con una cámara como hace Sí, Marce. sí, síganlo. Con una cámara Síganlo. de Zoom. Peto no está bien. Guido, hacete un podcast. Llevamos tranquilidad a la familia. No, todavía no está en riesgo. Si entra una ambulancia es vistoso. Pero no puede subir una ambulancia hasta acá. Pero, ¿cómo entra un auto a un shopping? Arriba de Esto no todo. es un shopping y está pidiendo una ambulancia, no un auto. Móvil en vivo desde Móvil Peto. en vivo. Peto sigue tosiendo. Agus está viendo esto. Dale para que huela una Agus ve espiral, un señor algo. grande toser, dice. Una imagen durísima. Todos con COVID ahí atrás. Sí, todos. Todos con COVID. Ay, ay, ay. Le tomás bronca al que tose sostenido. No tosas al micrófono. Todo el mundo habla de ahí. Ahí tiene que hablar Genoni y Vareiro. Tosiendo, le arriman los micrófonos, ¿qué quiere que haga? Habla Guido Berkovich. Ay, Ahí. basta, por Dios. Habla la Romy. Esto pasa. Ay, Ahora no. tiene 2 micrófonos, no le habla a ninguno de los dos. Ay, no. Por favor. Si era una columna, era una idea de columna, Sí. le está saliendo. Dale, ¿de Te qué voy a vas a decir hablar? algo, Peto, para el futuro, mientras vos te terminas de recuperar. Nunca antes de hablar, cantar o lo que sea, nueces o almendras. Esto pasa porque me haces hablar mientras estoy comiendo almendras. Gracias. ¿Cómo vas a comer ¿Te querés? almendras antes de fonar? Venís 15 minutos por semana. ¿Qué querés que coma? ¿Un chivito? No comas nada, concentrate en el comas. micrófono. ¿Querés que me muera de hambre? No podés comer al aire. Beto es de las personas de las que conozco la que más come y de las más flacas. Es cierto. Seguir tosiendo, me lo voy a matar. Bueno. Insoportable. ¿Es lagarto? Me encantaría que sea todo así. Es lagarto. Adelante. Uy, qué pibe. ¿Por qué? Bien, entonces vamos a hacer. Entonces yo, ¿qué haría? No sé. Digo, dejo de lado la columna que iba a hacer y le voy a hacer una columna a esta chica que no puede soltar, no puede olvidar a Alex y eso. Ahora, voy a hacerlo tan mal que tal vez haga las dos cosas a la vez. Muy bien. Lo voy a improvisar. Dale. ¿Qué quiero hacer yo primero? No sé. ¿Se acuerdan cuando les hacía un examen con multiple choice? Sí. Bueno, como ya deben estar avanzados, yo voy a decir las respuestas. Y el examen es ustedes dicen cuál es la pregunta. Me Tiene que gusta. ver con todo lo que dijo antes. Nada. Sí, porque me da una bronca la pregunta. ¿Por qué? Porque ya sabes el tema. El tema es la relación con el ex. No puedo creer la edad que tenés, la madurez que tenés. No puedo creer. ¿La madurez? Sí, La no poca, madurez. claro. Muchísima vergüenza me da. ¿Como otra? No. ¿Pasa o no? A ver, No, si vuelve a- no. a ver, ya estoy curado. ¿Querés peras desecadas? No, dale. No, de John Danos las secada. respuestas. Devolvésela, John. ¡Basta! danos Vamos la- a hablar de algo, déjame. Danos las respuestas y si hacemos las preguntas. No tosas más, ¿eh? No, eso lo voy a decidir yo. Primero, le quiero decir a la chica. Vamos a ver. Son Aprendete 10 el nombre. puntos, Te- de los te cuales hizo cambiar la 2 columna. no voy a decir, ¿ok? Dale. Número 1. Constantemente hay que pensar en el, los, las, lali, ex. Constantemente. ¿En qué hay que pensar? ¿En qué hay que pensar del En ex? lo que no fue. No. En lo sí. que nos hizo daño. En lo que haría en este momento, en lo que diría en este momento, en qué te criticaría, en qué le criticaría al otro. Todo el tiempo. Lo cotidiano. Pasa un bondi. ¿Se lo tomaría este bondi? ¿Para dónde alguna vez tomó ese bondi? ¿Doblaría en esta esquina? Doblaría esta esquina, lo veo a Guido. ¿Se lo garcharía a Guido? ¿Qué pensaría de Guido? ¿Qué pensaría de Sebastián? De Guido, que bueno. El hombre trampolín.
Exactamente. ¿Se tiraría de ese trampolín de Maccabi? Tiene un joystick para jugar a. ¿Entendés? a Bien. la Play 6. Todo el tiempo. O sea, si vos no querés, si vos no pensás en tu ex es porque no querés. Ok. Es porque sos un vago, un perezoso de la tristeza que no querés. Y así te va a ir. Bien. Todos los millonarios del mundo han sido o son tristes. Ajá. Bien, ¿Te das cuenta? No, 4. Bien. 4. Se saca los lentes y los vuelve a poner. Hay que hacer, y esto es un ejercicio. A ver. Hay que hacer por lo menos 3 veces al día, 10 minutos, una ronda imaginaria con toda la gente que te hizo sufrir. Me encanta. Pero toda la gente, me refiero, una expareja. Maestros. Claro. O un tipo que te puteó en la calle. Bien. Sí. Agárralo de la mano. Agarrarlo de la mano con todos esos. Todos ellos te siguen diciendo, pelotuda, y vos vas rondando con Me él. encanta. ¿Entendés? Ese no falla, ese ejercicio. No falla. 3 veces al día, 10 minutos. Bien. ¿Eh? Bien. 6. ¿6 querés? No. 5. El que te demanda, la persona en general, o el recuerdo Sí. que te demanda y no da nada, es prioridad en tu vida. Por ejemplo. Porque Dios nos quiere secos. ¿Qué sabés? Nos quiere al lado suyo con los huevos secos. Pero no entendí esto. ¿A qué te referís? ¿Cómo a qué me Yo refiero? A tampoco nada, te boludo. quiero, no Soy queda una claro. columna antiayuda, no me refiero Pablo a nada. fue industrial y Me no refiero te- a la plata. No queda claro este punto. Jirafa, ¿vos podés explicarlo? No, para nada. Nada. Somos 3 personas, ninguna de las 3 la puede explicar. ¿Vos no tenés gente que sentís que es un vampiro? Sí. O un recuerdo, Están presentes. que tenés un pensamiento que te chupa la cabeza. Eso es prioridad en tu vida. Bien. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué tiene que ver con el ex? Porque llevar al ex, el fantasma del toro, se entrena. Uno no nace con esta capacidad. Claro. ¿Entendés? Uno nace pobre, nace groncho, Comunista. ¿entendés? Negro nace. ¿Entendés? Hay que ir ablancándose. ¿Entendés? No es que... Incluso los más arios Ajá. han Nacen nacido negros. todos amoratados. Dale. Bien. Insoportable. 3. Sí. El pensamiento debe ser como un ruidito constante. Todos los pensamientos que no sean un... Es esto. En tu cabeza, si no suena esto, está fracasando. No, está exactamente. Exactamente. Está fracasado, estás perdiendo. ¿Y eso que dicen yo quiero tener la mente en blanco? No quedamos en blanco. En blanco el cheque. La mente constante, un ruido constante. Todo lo que no sea pensamiento, que sea ruidito, afuera. Bien. Y ruidazo tampoco queremos. Ruidito. ¿Y por qué me dejó? ¿Por qué me Bien. dejó? Porque yo debería haber hecho esto y no lo Bien. Yo ¿Qué estaría haciendo todo ahora? lo que ¿Qué estaría deberías haciendo? haber hecho y lo que no deberías ¿Y haber qué estaría hecho. haciendo ahora? ¿Qué diga Ahora que- sería más feliz, sería más feliz, sería más feliz, sería Sí, más sí, feliz. acá me dejó hace 5 Bien. años, ya tendríamos 2 hijos. Mientras Dale, haces un dale, trámite, dale, dale. mientras estás comiendo, mientras vivís la vida, hay una voz que te dice, deberías haberte casado con otra. Ahí está. Ojo que hay que alejar a los falsos ídolos. Esto la Biblia Obla- se cansa de repetirlo. ¿No? ¿Qué? No se cansa. ¿Eh? Claro, no se cansa. ¿Se cayó internet? ¿Qué? ¿De qué Ponete hablas? auriculares, Peto. Ah, ok. Es insoportable. Porque ¿Puedo? escucha otras conversaciones Claro. y acota de lo de afuera. Y en este sentido de los pensamientos, ojo con los falsos ídolos. En este tema, ¿cuáles son los falsos ídolos? Seba. No sé. Cualquier pensamiento que te traiga ilusión, estas pelotudeces que Dios no se banca, alegría, esperanza, basta. Basta. Con la alegría no se come, no se educa, no se lo otro. Bien. ¿Y qué se hace con la alegría? Nada. El motor es la tristeza. El motor es la angustia, Bien. la autoindiferencia y la guita. Ujú. Y la guita. Bien. Bien. A ver, entonces alguien se podrá preguntar. Y ahora voy a hacer el multiple choice. A ver. Sí, hacelo ahora, dale. ¿Sí? Dale. Ok, entonces la respuesta es Sí. 1 hora al día, 6 horas al día o 40 minutos al día. Y a eso le ¿Cuál tenemos... es la pregunta? Claro. Estamos Mirarse hablando al de espejo. ex ahora. Sí, estamos hablando de ex. ¿Cuánto tiempo hay que pensar en el ex? ¿Esa es tu respuesta? Sí. ¿Cuánto tiempo hay que pensar en el ex? De un día, 6 días. ¿Cuánto ya, tiempo? ya sabemos que está mal. Arranqué la cosa diciendo, pensás solo en eso.
No, Sabemos que esto está mal. significa que no te presto atención. Agradecémelo. Te lo agradezco mucho. Bien. Me voy a comer una almendra. No. Bueno, Llamarlo o llamarla una hora, y cortarle. todo durante una hora, 40 minutos o 6 horas. 6 horas. 6 horas es interesante así, ¿eh? Leer lo que te haya quedado de recuerdo. Cartas, manuscritos, chats, mirar fotos. Menos la tuya, la de ellos están casi bien. Me alegra muchísimo. No, sí, qué raro, qué lástima. No. Peto, Pero peto, están peto, todo peto, mal. peto, 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 Un peto, ruidito peto, así. peto, 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 Un ruidito así. peto. Bien. Sí. Escúchame. Sí. No. Lo que tenés que hacer una hora al día es todo el resto de las ocupaciones. Pues yo entiendo que la vida sigue. Bueno, tenés que ir a la Berrap, estudiar inglés, y yo. Todo en una Esto, hora. Una hora. Bien. 7 horas dormís, una hora, eso ya son 8. Ok. Tenés 16 horas para angustiarte. Después no vengas a llorar. Muy Vení bien. a llorar. 2. ¿2? ¿Querés la 2? ¿Cómo no? Peto nos Redes da, sociales. Peto da las respuestas y nosotros tenemos que encontrar la pregunta. Ah. Ay, qué ¿Qué pasó? No, no puedo hacerla con esta, no se me ocurre. A ver, Yo te voy a... Ahora es al revés. vos das la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer con las redes sociales? ¿Seguir a todos tus ex? No, armarte varias cuentas paralelas para seguirlo. Es buena, Seguirlo. es buena, es buena. Borrarlo. No. Nunca. Presente siempre. Pero es por ahí, ¿eh? ¿Vieron? ¿Y qué hay que hacer? Borrar todo lo demás. Ah, No tenés- solo seguir a tu ex. Solo a tu ex. A una persona. Una sí. sola persona. A tu ex. Una sola persona. O sea Y que- notificaciones, que te suene cada vez que sube cualquier cosa. Exactamente. Y ya es más fácil seguirlo, porque es lo único que tenés. Es lo único que claro. tenés. Me encanta. Borrar todo lo demás. Me encanta. Bien. Es importante trabajar, hacer trabajo de mesa, no ser vago. Hay que notar y hacer una lista de todos sus defectos, de todas sus virtudes y compararlo con tus defectos y tus virtudes y los defectos y las virtudes de todos los demás. Y llegar a la conclusión de que sus virtudes eran mejores que las tuyas y las de los demás. Y sus defectos también. Y acá no hay pregunta. ¿No? ¿Qué querés? ¿Una pregunta? No. ¿Qué hora es? 6:30. Listo. Y ya te tenés que ir yendo. Ya me tengo que ir yendo. Bueno, Una más. es... No, acaba la pregunta. Uy. Acaba la pregunta. Sí. ¿Qué tengo que hacer si siento que estoy flaqueando y lo estoy olvidando? Bueno, hay de todo. Hay para ver las fotos. Llamarlo llorando. Esa es buena. Cualquier momento. Hablarle a mi actual de mi ex. Muy bien. No, abrir Instagram, si sos la única persona que sigue, es casi como compartir el feed. Bien. Todos Si mal. tenés hijos, hablarle a tus Muy hijos. bien. De él. Ahí, por ahí va. Estás bien, estás afilada, ¿eh? Hay que hacer una red de descontención. Se llama red pozo. ¿Me entendés? Bien. Amigos Dejarse caer. familiares que te tiren para abajo cuando Bien. quieras salir. ¿Tenés? Que te hablen de él o Bien. de ella, que te lo recuerden. ¿Vas a ir al cine hoy, Es- Peto? ¿Sí? ¿Y Mónica? Ahí está. Bien. Ahí está. ¿Sabes cómo le gustaría a Mónica Sí. saber cómo le gustaba Woody? Sí. Woody. Qué bien. Bueno. Mañana es domingo, el día preferido de Mónica. El día preferido de Mónica. Sí. ¿Cuánto falta para el cumple de Mónica? 8 meses y 3 días. Así hay que vivir. Así hay que vivir. Recordando a Mónica. Bien. Bien. ¿Te vas? Sí, me voy. ¿Ya Bien. te tosiste? ¿Guardaste tos para los bonobos? Guardé ¿O tosiste almendra todo? para... ¿A qué hora es la paso- función hoy? A las 9 o 21. ¿Sabes qué te deseo, Petus? ¿Qué? Que hoy haya mucha gente en la sala y que haya mucha gente que te espere post función. Y vos digas, ¿me esperan porque me admiran? No, te van a decir. Porque tenés un código en QR en tu cuerpo. Entonces todos tienen que escanear tu código QR. Poner el celular en tu tetilla y ahí le sale el menú para comer en el restaurante que vos quieras. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? No. Que hoy te encuentres con 26 personas que te digan, oh, Seba, fuimos a verte el otro día. Lo que nos reímos antes en la cena, no sabés. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? ¿Qué? Que te digan, nos gustó. Pero no sabíamos que vos eras Peto Homenaje. ¿Sabes que todo el tiempo pensamos que era Darío Grandinetti? No sé por qué, justo eras vos. ¿Sabés lo que te deseo yo a vos? No. Que se te cruce gente
que te diga que te ama y te adora y le encantó la obra, le encantó Frágil, sobre todo la parte, y siempre te menciona algo que no es de Frágil. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? Que hoy en la fila 5 se pare un señor y te diga, Peto, te amo. Y mirá, nuestros pitos son idénticos. Y se baja el pantalón ahí. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? No. Que hoy se te cruce gente que te haga 6 o 7 personas diferentes, que te hagan las devoluciones más interesantes que te han hecho, pero que tengan un aliento con un olor a culo insoportable. Pero lo que dicen es lo más interesante que te han dicho. ¿Sabes qué te deseo yo hoy a vos? ¿Qué? Que llegues temprano al teatro y te quedes charlando con el boletero. Y la gente va a sacar entradas y el boletero le dice, ¿quién actúa en Los Bonobos? Y el boletero al lado tuyo nombra a todo el elenco menos a vos. Dice, está Lizzy Tagliani, está Campi, está Oscar Guzmán, está Anita Gutiérrez, está Manu Pal. ¿Y alguien más? No. No. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? No. Que venga una madre desesperada y te diga, Sebastián, mira, con mi marido te adoramos, pero vamos a tener que dejar de adorarte porque mira, le salió una erupción a nuestro hijo y son todas caritas tuyas. No sé, se ve que pensamos mucho en vos. Es horrible lo que le pasa, horrible. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que hoy, en la primera fila, esté Antonio Laje y te grite, genio Peto, genio Peto, sos mi faro. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? ¿Qué? En la primera fila de Frágil esté toda la plana mayor del FMI. No. ¿Y? Y digan así, me aplauden así. Signo de pagar. Pagá, ruso, pagá. Eso. Estás escuchando Vuelta y Media. Sugar, just like a younger sugar.
Jones en Vuelta y Media cuando faltan 23 minutos para las 7 de la tarde. Ya está María Abadi en los estudios de Urbana Play. Señoras y señores, hoy tenemos consultorio industrial o no, Pablo Fábregas. Tenemos. Esta es la pregunta que tiene Julieta Luciana Pink para hacerte. Hola, si quiero poner una hamaca paraguaya en un balcón, en una pared, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué pared elijo? Si tiene columna o no tiene columna. ¿Qué torombolo compro para que se agarre? Perfecto. Primero, pensá que jugando no te vayas para abajo. No. Balcón con protección hasta arriba. Ah, con protección, Sí, fenómeno, sí. qué sé yo. Primero, la distancia, porque uno dice, si yo estiro la hamaca, tiene 4 metros. Por decir, no va a tener 4 metros, pero tiene 2,5, ponele. Sí. Ay, tengo un lugar de 2,5. Ojo, porque la cama paraguaya necesita más que el simple largo de la hamaca, ¿no? Ajá. Un poquito más calculado. Si no te queda, te queda como en beca, si vas a estar incómoda. Bien. Después, ¿a dónde lo vas a agarrar? Pensá que vas a hacer fuerza. Sí. ¿Entiendes? Entonces, cualquier columna no. Si tenés un palo, un pedazo de, no sé, un caño, ponele, que tiene 50 por 50, esto ya aguanta, y tener cuidado, andá a saber cómo está. Si lo vas a murar a una pared, por ejemplo, que sería casi ideal, pensando en un balcón, en una casa, que no tenga columnas, yo creo que cualquier tarugo de 10... Se va de 4 de esos o 4 de 8 sobre un sistemita, que después te digo cuál, tendría que ser más que suficiente. ¿Vale tanto sacrificio por una hamaca paraguaya? Para mí la hamaca paraguaya es un gran invento. Me decís para dormir todas las noches de tu vida, no, pero para mí para primavera, otoño, que podés estar afuera, que hay vientito y te tirás ahí, me parece un gran invento. Si tienen dudas para el consultorio industrial, 11 68 61 1043, 11 68 61 1043, contesta todo Pablo Daniel Fábregas. Y a propósito del tema, si todavía no chequeaste tu auto para salir de vacaciones, Bosch Car Service, la red de talleres mecánicos más grandes de la República Argentina, creó la solución para vos, brindando un nuevo servicio ágil y de calidad. Vas a poder chequear los 25 puntos más importantes de tu auto, verificar los elementos de seguridad y hacer tu cambio de filtro y aceite en muy poco tiempo. Podés encontrar estos servicios rápidos ubicados en las estaciones de servicio Action Energy de Avenida Balbín y Monroe, muy cerca de la Casa de Obra. Cerquita. Muy cerca. O en Cabildo y Olleros. Bosch Car Service, para todo lo que tu auto necesita en el tiempo que vos necesitas. Aunque falten 2 días, te juro que vas a llegar. Hey. Sentí otro aire. Desde Buenos Aires, Urbana Play. 104.3. ¿No ves? Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Detrás de cada Lollapalooza hay bandas increíbles. Detrás de cada banda hay largas noches de ensayo. Detrás de cada ensayo hay mucha inspiración. Detrás de todo eso hay una única birra, Budweiser. Como en 1991, sponsor oficial de Lollapalooza 2022. Budweiser, the birra behind the music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @UrbanaPlayFM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus. Vitaminas, minerales y energizantes naturales. El extra de energía que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estado ideal para el verano
es estar con una golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En Universidad Siglo XXI encontrás una educación que enseña a transformarte en líder. Elegí la mejor modalidad de estudio para tu vida personal y ocupaciones. Licenciatura en Antropología Organizacional, licenciatura en Matemática o podés elegir entre más de 45 carreras en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. Transforma tu mundo. Urbana Play anuncia Harry Styles en Argentina. 3 de diciembre, Estadio River Plate. Gira Love on Tour 2022. Harry Styles, un sonido Urbana Play. Evento sold out. Produce DF Entertainment. Llega el censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por vos. Llega el censo 2022 para saber cuántos somos, y cómo vivimos. INDEC. Argentina Presidencia. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que es puro sabor refrescante, tan puro como una tardecita pura amistad. Amstel, bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Esta semana renova tu casa con Rex. Hasta 40% de descuento y 12 cuotas en pinturas látex para interior. No te lo podés perder. Exclusivamente para compras realizadas en somosrex.com. Promoción válida del 14 al 20 de febrero de 2022. No acumulable con otras promociones vigentes. Consulta bases en somosrex.com. Liam Gallagher regresa a Argentina. 10 de noviembre 2022. Movistar Arena. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Preventa para clientes BBVA del 15 al 18 de febrero. Liam Gallagher en concierto. Move Concerts. We love music. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. atomprotect.com. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Detrás de cada Lollapalooza hay bandas increíbles. Detrás de cada banda hay largas noches de ensayo. Detrás de cada ensayo hay mucha inspiración. Detrás de todo eso hay una única birra, Budweiser. Como en 1991, sponsor oficial de Lollapalooza 2022. Budweiser, the birra behind the music. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez. Y Martín Bachiller, todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Supermayorista Vital. En Vital encontrás la mejor
mejor manera de ahorrar y disfrutar. Jabón líquido Doy Pack Drive Matic por 3 litros, 365 pesos final. Galletitas variedad por 410 gramos, 119 pesos final. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el martes 22 de febrero de 2022 o hasta agotar stock. ¿Estás buscando la mejor cobertura en el seguro de tu auto? Con Unigo podés conocer nuestro plan más elegido con 25% off por 4 meses. Cotiza tu seguro de terceros completo ahora en unigo.com. Unigo, un seguro distinto para vos y tu auto. Ver bases y condiciones en unigo.com. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en Pedido Ya o por uno de los kit gamer semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulta en www.coca-coladeargentina.com.ar/novedades. Válido en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios lo que ocurra primero. Compartí Urbana Play. Nos ves y nos escuchás En vivo. y on demand. En nuestro canal de YouTube. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. Regresamos al punto de partida y un poco más. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Pablo Fábregas. Vuelta y media. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Entrevistas a Fondo. Y hoy qué lujo nos damos, ¿no? Porque están de estreno. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, todo. Muchas gracias. Muy contento, muy Se los ve, muy contento. se los ve, Sí, se los ve plenos. Muy De contento. corazón, ¿eh? Un sueño. Este jueves se estrena Capitalismo Fuck You. Julio Pomada y Braulio Esquina. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien acá, feliz. La verdad que haber estado con Braulio fue un sueño cumplido. Siempre quise trabajar con Braulio y no se daba. No se daba, ¿no, Braulio? No sé por qué no se daba. No sé, las estrellas, el universo, pero bueno, cuando uno desea algo, porque ¿qué nos conocemos? Hace 15, 25 años. Y más o menos, Sí. 22 puede ser, sí. Sé de la admiración mutua, ¿no, Julio? Por favor. Yo cuando entré al set dije, no siento que voy a actuar, siento que voy a generar una familia. Él es mi hermano. Mirá. Él Sí. es mi hermano. Braulio. Yo también siento lo mismo, siento que soy mi hermano. Nah, es un chiste. Todo el rodaje así. Todo ¿sabes sí, lo que era? no, Todo el reímos rodaje lo que así. nos reímos. Llegábamos, alegría, felicidad. No, mirá, Julio es garantía. Julio es garantía, ¿viste? Cuando te dicen, este guión es malísimo, pero está Julio. Igual. Lo hago sé. igual. Lo hago igual, Bueno, lo hago igual. es bueno, así. a mí me gusta. ¿Y cómo? Porque una cosa es la expectativa. ¿Y cómo fue trabajar con Braulio, Julio? Primera escena, me acuerdo como si fuese hoy, nos encontramos un poco hacia, se prenden las luces, se grita hacemos una práctica, Braulio tira, filma, así, Mirá. filmala. No nos habíamos visto jamás. No. Letra 1, letra 2, pie 1, pie 2, silencio en el set, aplausos. Mirá. Pero viste esos aplausos que empiezan de a poquito, como que no sabes si hay mosquitos o qué, y después se... Tallido, ovación. Un mar de aplausos. Nos abrazamos, 10 minutos abrazados, la gente no se iba, abrazados fuerte. Llorando, ¿te dije, acordás? Llorando. Yo todavía tengo la remera con tus mocos. Braulio, si tuvieras que definir a Julio como actor en 4 o 5 palabras. Es un árbol que busca el sol. Qué lindo. Julio, te pido lo mismo, pero de Braulio. Braulio es un escenario lleno de posibilidades. Wow. Ahora, fíjate que el escenario es de madera, yo dije un árbol. Qué bárbaro. ¿Me das cuenta cómo están conectados? No, es impresionante. No entiendo cómo no hicimos las telenovelas juveniles que hacías vos juntos. Y siempre compitiendo, y la gente nos dijo en los 80, en los 90, la pelea que hay entre Julio y Braulio, jamás. Jamás, ¿no? Un hermano con el que no tuve la posibilidad de compartir. Pero cómo la Eso. vida ahora les devuelve, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, todo un poco por Patricia, pasó yo feliz. Claro. Yo feliz, y yo Pero la por quiero, la adoro. Que si ellos fueron felices, pero es que feliz. se agrandó la familia. Eso es lo que dijimos siempre. Claro. Se agrandó la familia. Claro. Se agrandó la familia. Claro. ¿Quién te dice? ¿Podemos llegar a coger nosotros también? Sí. Bueno, bien. un poco lo hicimos actoralmente. En ese abrazo. Sí, Qué bueno. sí. Porque hay que perderle el miedo al sexo, ¿eh? Entrevistas a fondo. Julio Pomada
Braulio de esquina, ¿no? Hoy los tuvimos a ellos en actores que se tiran flores, pero en el fondo se odian. Yeah. And you say Shot City, Shot City, Shot City. I'm coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. Do you think